Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Hola Luciana, bienvenida a ¿Cómo nuestro estás? podcast. ¿Cómo estás, Caro, después de tanto tiempo? Bien, estoy muy bien. Lista para hablar de este tema que nos convoca siempre, con un invitado especial hoy. Y bueno, contanos de qué vamos a charlar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante también, porque creemos que se habla poco dentro del tema de la muerte, que ya de por sí se habla poco, pero este es un tema que no escuchamos traerlo tanto sobre la mesa, y que es cómo se ve o cómo es, vamos ahí a verlo con el invitado, morir. ¿Cómo es morir? Bueno, ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No, y me parece que es lo que vos decís, como que creo que la mayoría no es que no sabemos, porque me incluyo, como que a no ser que hayas acompañado a alguien en ese proceso, en general tenemos como una idea bastante, no sé, de las pelis, ¿no? O violenta, también vamos a hablar de eso, sí, ¿no? Sí, de cómo se ve todo ese proceso. Sí, igual vamos a hablar de, por supuesto, de muertes que vienen de la enfermedad o de la vejez o que tienen un proceso. Claramente las muertes violentas o las muertes accidentales tienen otro final. Pero sí nos parece importante hablar de eso, de cómo, si estamos acompañando a alguien o incluso si es nuestro propio proceso, cómo son esos últimos momentos, días, meses, bueno, ya lo hablaremos con el invitado, de nuestra vida. ¿Qué vino de Rosario? Vino de Rosario. Vino de Raúl Rosario. Sala, aquí presente. Vino desde Rosario como muchos de nuestros invitados. Sí, hay algo ahí con Rosario. Buenos días, Raúl, gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. No, por favor. Bien. Vamos a comentar un poco. Raúl es médico oncólogo, es especialista en cuidados paliativos, y queríamos que nos cuentes, para arrancar, para quebrar un poco el hielo, cómo iniciaste vos el proceso, cómo es tu experiencia con cuidados paliativos y cómo te fue llevando la experiencia de dedicarte a esto. Yo empecé mi formación de posgrado como en una residencia de medicina interna, de clínica médica, en ese momento hace 35 años atrás, y tuve algunos, en ese momento la medicina interna en el hospital donde yo hacía la residencia trataba a todos los pacientes, muchos de los cuales tenían cáncer o HIV, y presenciamos muchas muertes con muchas dudas, y necesitamos de alguna forma encontrar nuestro propio abordaje, ir buscando y encontrar nuestro propio abordaje. En ese camino encuentro un libro de cuidados paliativos que tenía la biblioteca del hospital, y entiendo que los cuidados paliativos eran la respuesta que nosotros estábamos buscando a ese proceso que encarábamos en una forma muy diferente de un paciente a otro. Y no teníamos un sistema para abordarlo, y por lo tanto no podíamos darle orden. En un momento en donde la familia, la persona que está muriendo y la familia necesitan orden, necesitan un plan, necesitan predecibilidad y necesitan información. Eso para nosotros era inventar la rueda todo el tiempo. Estábamos todo el tiempo inventando lo que estábamos por hacer, y no nos satisfacía de ninguna forma. No sentíamos, como en otras situaciones en donde sí aportábamos ese orden y esa predecibilidad, no sentíamos que estábamos aportando ninguna solución. Y eso, bueno, no a todos los residentes por igual, pero a un grupo de nosotros nos motivó a estudiar más profundamente, primero el tratamiento del dolor, que es la puerta de entrada clásica a los cuidados paliativos, después entender que el dolor era solo una parte de eso y que los cuidados paliativos eran la respuesta más completa a los problemas que acarrean las enfermedades que nosotros denominamos incurables, pero que se representan más que nada por el cáncer avanzado. Y así fuimos profundizando ese estudio e instalando un primer equipo de tratamiento del dolor, que después se transformó en un equipo de cuidados paliativos que todavía funciona en el hospital, ya sin mí, pero sigue funcionando.
Y así empezamos un camino que de alguna forma me parece que es similar al que siguen ustedes, el de una idea que uno va tratando de impulsar y tratando de que vaya aprendiendo de a poco en la consideración de la gente, ¿no? Vamos un poco para atrás, entonces. Vayamos con la pregunta Vamos inicial. para atrás. La definición médica de qué es la muerte. ¿Qué es la muerte? Mirá, ahí hay como 2 o 3 cosas que se entrecruzan, porque si uno se pone puramente biologicista, es el cese de funciones. Si es la función circulatoria, si es la función neurológica, si es la respiración, qué es lo que cesa primero, quizás no importa demasiado, pero en principio es el cese de funciones. Que como proceso empezó un tiempo antes y sigue un tiempo después de un hito que para mí es el segundo enfoque que hay que dar a la definición, que es qué es lo que ve, qué es lo que vemos, qué es lo que vemos nosotros como médicos o qué es lo que ve la familia. En algún momento la persona deja de respirar y esto es el hito que la familia identifica como la muerte. Hasta ese momento era una persona viva y si bien uno trata de anticiparse como familiar, trata de anticiparse al momento de la muerte no ocurre hasta que ocurre y en el momento que la persona deja de respirar ya todo lo que uno imaginaba ya se hace presente y se torna irreversible. Entonces, hay una definición médica de básicamente cosas que dejan de pasar en el cuerpo, ¿no? La sangre deja de circular, el corazón deja de latir, uno deja de respirar, que da paso a un proceso de degradación de los tejidos, que es parte del proceso de la muerte, pero que para la familia tiene un hito simbólico fuertísimo, que es dejar de respirar. ¿Y por qué crees que eso es el hito para los que están ahí presenciando ese momento? Es lo que, bueno, siempre para todo esto hay una fuertísima influencia cultural, pero lo que nosotros recibimos, la familia llega a este momento imaginando cosas, imaginando muchísimas cosas y sin posibilidad de preparación alguna, que es como vos decías al principio, o hay una experiencia previa en la familia, que en general es vedada para toda la familia, la tienen más cercana 2 o 3 personas que se encargan del cuidado, el resto está en planos ni siquiera secundarios, mucho más lejanos, con lo cual ese aprendizaje es relativamente inútil. Y hay una frase que se repite mucho en este momento que es, nosotros no tenemos cómo saber esto. Y es cierto, la familia no tiene cómo saber un montón de cosas, porque ahí hay una aclaración que a lo mejor antecedía todo esto, que es que yo puedo opinar de todo esto, pero interviniendo sobre el proceso. Yo como médico intervengo en ese proceso. Yo no veo el proceso natural de la muerte de una persona. Yo veo un proceso intervenido por la medicina, intervenido por los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, nosotros ya con nuestra formación y con nuestra visión de las cosas tenemos una posibilidad de ir dando información o anticipando información que no es la experiencia que tienen otras personas en contacto de otra forma con el sistema de salud o sin contacto con el sistema de salud. Entonces ahí viene un poco a dónde es mejor morirse en todo caso, cuál sería el mejor lugar. Ahí te hago una pregunta. Estamos hablando, como dijimos un poco al principio, asumiendo que la mayoría de los casos sucede en forma natural, en la Argentina, digo, eso corregime obviamente, ¿no? Y que suele suceder en instituciones médicas, hospitales, o sea, eso es así hoy en día. Y yo te diría, la mayoría de la gente muere en su hogar y la mayoría de la gente muere acompañada de su familia todavía. Esto supongo yo que va a ir pasando cada vez menos, porque todo va a un pragmatismo medio raro de algunas cosas, ¿no? Si uno solo ve cómo está funcionando la sociedad últimamente, digamos, está funcionando en términos mucho más prácticos y mucho menos, con mucho menos cuidado por todo. Pero la mayoría de las muertes que se producen en la casa, quizás por lo que se llama cronicidad avanzada, o sea, la gente los viejitos que se mueren de viejitos, lo hacen acompañado por su familia y con relativamente poca intervención del sistema de salud. Entonces, por eso digo, yo eso lo presencio mucho menos, casi nada, te diría, y de lo que yo puedo hablar es más de la muerte relacionada con los cuidados paliativos en donde nosotros intervenimos. Ahora, mismo dentro de los cuidados paliativos
hay una discusión acerca de cuál es el mejor lugar para morir para una persona. Por eso está condicionado por un montón de cosas, no solo por las características de la enfermedad o por cómo viene la evolución de la enfermedad, sino por la capacidad de la familia de cuidar, por la cobertura que se le pueda dar y la disponibilidad de algunos recursos para que ese cuidado exista. Y básicamente por la estabilidad de la situación. Es muy injusto poner a una familia, tenga o no recursos del sistema para poder estar en la casa acompañando a alguien, es muy injusto ponerla a tomar decisiones que tiene que tomar un nivel especializado del sistema de salud. Entonces, si bien a veces, desde el punto de vista incluso de los medios o de la característica social de la familia, de la construcción social de los vínculos familiares, es posible tener a esa persona en la casa, es injusto desde el punto de vista de la complejidad de las decisiones que hay que tomar. Entonces ahí sí tiene que estar en la institución para pasar los últimos días de vida. Y esto es algo que en los pacientes que tienen una continuidad del cuidado entre su equipo inicial relacionado con la enfermedad, la oncología, la hepatología, la cardiología, lo que sea, en la transición a los cuidados paliativos, esto se puede ir previendo, se puede ir preparando y se puede ir planificando. Con lo cual, en ese sentido, los cuidados paliativos aportan este orden, un poco la predecibilidad comparada con la impredecibilidad que yo te mencionaba en mi primera formación como médico, ¿no? Bueno, y dentro de eso, sabiendo que cada caso puede tener sus particularidades, ¿qué cosas podés contarnos sobre ese proceso o esos momentos, ese tiempo previo a la muerte que puede llegar a servir que la familia o la gente que esté ahí alrededor sepa y que hoy probablemente no lo saben? Dentro de lo que yo veo es un proceso que podría decirse como relativamente largo, porque empieza por cambios, es un deterioro progresivo que empieza por cambios sutiles, lo que se llama alteración cognitiva subjetiva. Son pequeñas cosas, pequeñas fallas, ¿viste? De la memoria, con una persona por el resto funcionante, digamos, que puede estar viendo televisión, que puede todavía tener consultas ambulatorias y que puede subirse al taxi para ir al médico, pero que empieza a fallar de a poquito. Y este deterioro cognitivo se va profundizando. Se va profundizando al mismo tiempo que lo acompaña el deterioro físico. Entonces, ya son personas que van estando más tiempo más quietas, más en el sillón o más en la cama, más tiempo durmiendo, que cuando no están durmiendo están un poquito más confundidas y así se va transformando, digamos, toda la situación es de una especie de enlentecimiento cognitivo. Cognitivo me refiero a la interacción de las personas con el resto, ¿no? Con otras personas o con su medio. Y ese deterioro está asignado un poco por ese deterioro cognitivo, pero también por el deterioro físico. Y ahí se pierde capacidad de movimiento, se pierde capacidad de autocuidado, se pierde capacidad de bañarse y de ir al baño, y se empieza a requerir ayuda para la mayoría de las cosas. Y digamos, en la medida que esto pasa, vamos midiendo, nosotros vamos tratando de entender cómo tenemos que intervenir ahí. Porque a veces, la mayor parte de las veces solo es acompañar todo ese proceso, y las intervenciones están más relacionadas con los síntomas físicos que se pueden ir presentando. Y perdón, el deterioro cognitivo particularmente, ¿a qué se debe en términos más biológicos? Es la falla de un órgano como de tantos otros, digamos, ¿no? Las enfermedades avanzadas, casi todas, por mecanismos muy similares entre sí, van haciendo que el cuerpo pierda capacidad de renovar sus procesos fisiológicos normales y los tejidos. Entonces se ve, fallas de órganos se ven en muchos aspectos, digamos, el riñón va funcionando menos, el hígado va funcionando menos, la piel se va renovando menos y aparecen algunas escaritas y hay que ir cuidando la piel y la boca y una serie de cosas que es parte de eso, es parte de un deterioro progresivo, lento, de la función de los órganos. Y eso es lo que va produciendo, no síntomas, pero cosas que van pasando. Y esto es, digamos, independiente de es medio como genérico de cualquier enfermedad. Sí, es bastante parecido a toda enfermedad. Incluso el mismo, digamos, quizás con más lentitud, también se equipara a lo que se llama cronicidad avanzada. O sea, las personas que solo van envejeciendo y
Esto que yo te cuento como deterioro se ve más rápido en algunas enfermedades, se ve acelerado por las enfermedades y se ve más lento en lo que se llama cronicidad avanzada, en donde las funciones también van perdiendo su ritmo y van enlenteciendo su función. Bueno, queda entonces, por todo lo que venís contando, bastante claro que es un proceso. Sí. La muerte es todo un proceso. Sí. Si tuvieras que decirnos en la etapa final, Uh-huh. donde vos dijiste está ese hito, ¿no? Uh-huh. Que tiene una previa y tiene un post. ¿Nos podrías resumir entonces cuáles serían esos pasos? Sí, ahí ya, digamos, hay empiezan a fallar cosas más objetivas, que nosotros ya podemos empezar a medir. Empieza a fallar el ritmo respiratorio, por ejemplo, que se torna irregular. Nosotros respiramos regularmente toda la vida, salvo que salgamos a correr como locos por la calle. En todo caso, ahí hay que adaptarse, pero este ritmo se empieza a tornar irregular y hay momentos más largos de apnea, momentos más largos en donde uno no respira y después compensa con un momento de estar un poco más agitado y así, digamos, la respiración se torna irregular, la presión se torna también fluctuante, va cayendo de a poco la presión y va bajando la frecuencia cardíaca. Y esas son cosas que a nosotros nos indican, desde el punto de vista objetivo, que el cuerpo está cambiando más rápidamente. Esto en general se acompaña de un estado de más tiempo durmiendo, menos conexión, menos deseo, menos demanda, y menos síntomas también. Por eso muchas veces hay una descomplejización, hay menos intervención desde el punto de vista médico. Médico me refiero no solo médico, sino también a enfermería y a kinesiología y a psicología, el resto de las cosas que nosotros veníamos aportando como equipo para ese paciente y para esa familia. Y hay menos intervención, hay menos necesidad de medicamentos, y menos necesidad de presencia, y menos necesidad de mediciones, y menos necesidad de estudios y de cosas, porque la persona ya está muriendo. Y esto es lo que hay que ordenar con información. Acá hace falta mucho menos medicamento y mucha más información, porque la familia se llena de dudas en ese momento. ¿Cuánto suele durar más o menos, aproximadamente, o es muy particular de la persona? Bueno, en general, cuando ya empieza esta alteración del ritmo respiratorio, de la presión y demás, ya son pocos días, son 24 o 48 horas lo que suele faltar. ¿La persona que lo está viviendo lo sabe, lo nota, o esto es algo más, estamos hablando de la perspectiva del que acompaña? Estamos hablando de la perspectiva del que acompaña, porque este deterioro cognitivo que yo te nombraba antes acompaña al 80% de las personas que se mueren. Y ese deterioro cognitivo implica fallas en varias áreas de la vida de relación de la persona, la memoria, la capacidad de orientación y una serie de cosas. Y en la medida que esa falla cognitiva va dando lugar a más horas de sueño y más horas menos horas de interacción, la persona deja de darse cuenta de cosas que están pasando. Entonces, estas últimas 24 o 48 horas en general pasan con esa persona como dormida. Acá hay que hacer una diferencia. Esto es lo que pasa mayormente, la mayor parte de las veces pasa esto. Pero si esto no pasa de esta forma, si no pasa con calma, si no pasa con esta tranquilidad, se interviene con medicamentos y se interviene para tratar lo que sea que esté pasando, ¿no? Si este delirium de fin de vida es muy sintomático y conlleva excitación o alucinaciones o cosas que pasan, se medica para que eso no pase, para que eso no ocurra. Y si ese estado se torna refractario a esas primeras medidas de tratamiento, eventualmente se puede usar un sedante para inducir el sueño y que esa persona esté durmiendo esas últimas horas de vida. Y pareciera ser, por lo que comentás, digamos, con todo el estado previo de digamos, de algún tipo de delirio, o de entrada y salida de conciencia, pareciera ser como, no está la palabra dolor, o sea, ¿es doloroso morir? Entonces ya esa fase, el dolor está medicalizado, digamos. O sea. No, digamos, siempre depende de cómo viene todo, pero por supuesto la medicación para el dolor que haya recibido la persona hasta la instalación de este final, de estas últimas horas de vida, esa medicación se mantiene.
solo porque ya no podemos medir cuánto duele, cuánto no duele, porque la expresión del dolor es lo que guía el tratamiento. En la medida que la persona no se puede expresar, es mucho más difícil evaluar si le duele, si no le duele o qué le duele. De todas formas, nosotros buscamos signos de que ese o algún dolor pueda estar en la revisación y en el examen físico. Nosotros buscamos si esta dosis podría estar siendo insuficiente. En general, el dolor deja de ser un problema. El problema que fue durante parte de la evolución de la enfermedad deja de serlo en el proceso de la muerte, básicamente porque la expresión del dolor requiere del funcionamiento de la corteza cerebral, que es una de las cosas que dejó de funcionar y por eso ahora estás más dormido que despierto. Bueno, y dentro de eso, ¿qué cosas encontrás que más le sorprenden a la gente? ¿Para bien o para mal? ¿No? O sea, ¿qué se esperaban y qué se encontraron en ese proceso? Yo no sé qué se esperaban. Puedo intuir que se esperaban. Y para mí es esto, es que es sufrimiento y dolor y falta de aire y ahogo, porque me parece que eso sí está muy influenciado por películas, ¿viste? La cosa espectacular que vemos, digamos, lo artificial que vemos en una película acerca de la muerte, que siempre te pasa un auto por encima y salís volando o te pegan un tiro. Y esto no es lo que pasa habitualmente, ni es lo que tratamos nosotros. En todo caso, no digo que no exista la muerte violenta, existe, pero no es de lo que estamos hablando en este momento. Estamos hablando de un proceso más normal, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay un trabajo permanente que hacer en términos de separar sufrimiento, de separar dolor y de separar asfixia. Las cosas que le preocupan a la gente son las cosas catastróficas. La imaginación siempre, en general, te lleva a lugares de más violencia y de más catástrofe. Y para la gente saber qué es lo que nosotros esperamos que pase y qué es lo que nosotros podemos predecir que pase es importante, porque en general, en un proceso de una enfermedad que viene calmo, digamos, que viene solo evolucionando hacia la muerte, no hay nada catastrófico que vaya a pasar, salvo la muerte misma, ¿no? Si eso es vivido como una catástrofe, pero que en todo caso podría ser otra charla. Pero en general esto pasa con calma y hay que transmitir esa calma y hay que hablar de lo que nosotros esperamos que pase. Y eventualmente sí preparar escenarios. Lo que nosotros hacemos es preparar algunos escenarios. ¿Sí? O sea, si el delirio, porque hay personas que tienen delirio con alucinaciones y con excitación y con confusión y hasta que se puede dar el tratamiento adecuado, eventualmente plantear, bueno, ¿qué pasaría si no responde a este medicamento? Después del primero, ¿qué viene segundo? ¿Qué viene tercero? ¿Qué otra cosa haríamos? O sea, dar certidumbre sobre los pasos que vamos a seguir si las cosas no pasan como nosotros queremos que pasen. Hablando de las alucinaciones, una consulta. A veces, bueno, yo lo digo en un caso de vivencia particular con familiares, pero digo, también he escuchado en otros casos que pasa esta cosa como de que cuando están entrando en ese último estadio hay como una visita de familiares o si vino mi mamá o como ese tipo de apariciones, voy a decir entre muchas comillas, ¿no? Porque no son apariciones. Pero bueno, quería saber eso. ¿Científicamente tiene una explicación? ¿Tiene que ver con esta, bueno, literalmente alucinaciones que pueden ser cualquier cosa, pero la familia se suele dar más? Se dan con frecuencia sueños vívidos, sí, apariciones, visitas, que nosotros pensamos que tiene que ver con cómo está estructurada, cómo están estructurados fisiológicamente los mecanismos de la memoria. Si es que tuviéramos que darle una explicación fisiológica, son recuerdos y personas inscriptas en la historia de la persona que se está muriendo de mucho tiempo atrás, en un sistema de memoria que todavía sigue funcionando aún en momentos de delirio y de fin de vida. Con lo cual, yo supongo que tiene que ver con eso, supongo yo. Sabemos que podría tener que ver con eso, y después están las interpretaciones que uno le dé. En general tranquilizan a la familia el hecho de que se está conectando con la mamá, se está conectando con los hermanos, son tranquilizadoras y sí, existir existen. Podría estar explicado por este mecanismo de cómo funciona la memoria. Muchas veces nosotros usamos un ejemplo que es, hay veces que, digamos, aunque la persona se despierte, no se acuerda de nosotros, porque ese es el mecanismo de la memoria que deja de funcionar.
el de la memoria más reciente. Entonces, si vos le preguntás dentro de 5 minutos si yo pasé, te dice que no, porque no lo registra, pero lo está visitando la madre, que es a quien tiene inscripta en su memoria de largo plazo y que es a quien puede recuperar en ese momento. Si vos hoy tuvieras que hablar con un familiar o alguien que está acompañando un proceso de estos, ¿qué le dirías? O sea, eso, si tuvieras que resumirle qué esperar o qué hacer, qué no hacer, ¿cuál sería ahí tu recomendación? Yo no te lo digo como se lo diría a la persona, pero para mí hay que ayudarlo a interpretar la situación y a reconocer si todo está transcurriendo con tranquilidad, a reconocer que está transcurriendo con tranquilidad. Porque la gente tiende a sobreactuar en ese momento. Y si nosotros no estamos preparados para no sobreactuar y para llevar esa actuación a un plano razonable, esa sobreactuación termina ocurriendo y ahí ves gente en sus últimas 24 horas yendo al tomógrafo, ¿me entendés? O yendo a ponerse una vía, un acceso venoso en el quirófano. Entonces hay que evitar esa sobreactuación motivada a veces por la desorientación o por algún punto de desesperación que hay que llevar a un grado de adaptación a la realidad, a lo que está pasando. Eso es más que nada información. Pero yo lo que diría es no sobreactuar, no actuar innecesariamente. Gastar la energía en lo que vale la pena gastar la energía y no estar gastando energía en cosas que no valen la pena. Porque muchas de las cosas que no se solucionaron, digamos, en términos de relación entre personas, muchas de las cosas que no se solucionaron hasta ese momento ya no se pueden solucionar. Hay que aguantarse que las cosas se dieron como se dieron. Y en ese sentido, interferir el proceso más pacífico y más tranquilo de la muerte de una persona por necesidades individuales de algún familiar es también una injusticia. Antes mencionaste las películas, las series, bueno, ¿no? Lo que nosotros vemos un poco, suele ser una representación, como decíamos, un poco irreal también porque no pueden mostrar probablemente 48 horas o no sea atractivo para la audiencia 48 horas de un proceso de muerte. Pero ¿cuáles son esas cosas o mitos que ves ahí que suelen después quedar como en la mente de los familiares o cosas que uno trae y que decís, no es así? El principal es que está sufriendo. Ese es el principal. Después hay otros. Se cruza un moco, lo cual es normal. Una de las cosas que pasa es que perdemos capacidad de manejar las secreciones. El moco sigue subiendo del pulmón como un mecanismo de defensa normal y cuando llega a la garganta produce un ronquido, un ruido, una queja y una cosa rara, que no significa nada, es solo moco haciendo una burbuja y se está asfixiando. O sea, es leído como que se está asfixiando. Y pasa básicamente por ahí, por la sensación de sufrimiento, la sensación de que está asfixiando, la sensación de que está sufriendo. Es eso. Y yo tengo una idea del momento final, ¿no? De las películas, como esta cosa de últimas palabras sabias, últimas palabras, y ahí como... Eso es de las películas. Okay. Por eso. Es como pensar que hoy vas a Estados Unidos, están todos los tiros en la calle y los autos vuelcan y chocan y vuelcan. No, eso no ocurre, se incendian. No pasa así. Eso es parte de cómo hacer más espectacular una película. Pero bueno, hay una, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la película Filadelfia, bueno, esa, viste cómo él se muere con su pareja y con toda la familia alrededor. Yo creo que esa es la forma más frecuente. A veces, a lo mejor un poquito menos últimamente, porque todo tiende más a lo práctico, como ya decía al principio. Ahora ya hay, viste, una cosa más pragmática, algunas cosas del cuidado mismo. Pero esa es la forma en la que nosotros más vemos que ocurren las cosas. La familia más nuclear, más presente. Ya para ese momento la propia familia nuclear excluyó a la familia, a los círculos más secundarios, digamos, familiares, y están verdaderamente los que tienen que estar. Y esa, digamos, en esa película hay como una representación más real de lo que ocurre.
Gran película. Sí, Gran buena película. Raúl, ¿es lo mismo si yo te digo hablemos del proceso de final de vida o hablemos del proceso de muerte? ¿Estamos hablando de lo mismo? Quisiéramos estar hablando de lo mismo, pero es mucho más fácil para nosotros hablar de final de vida. Y es un escudo, una especie de escudo, para no nombrar la palabra muerte. Porque son charlas difíciles y quizás el eufemismo aleja un poco la utilidad que tendría estar hablando de muerte. Pero también es cierto que hay personas que no pueden hablar en esos términos o que evitan hablar en esos términos. Digo, porque evitan enfrentarse directamente con eso. Entonces un poco, si hablar de final de vida ayuda a que nos podamos acercar a las cosas que hay que hablar, a veces no importa mucho cómo. ¿Viste? Así como las personas que tienen cáncer, no hace falta que digan yo tengo cáncer para actuar sobre eso y para tomar decisiones sobre eso. A veces no hace falta tanto la palabra, sino la vía para llegar a hablar de lo que hay que hablar. Pensando en el paciente y pensando en la familia, ¿no? Ahora, pensando en los médicos, me parece que el eufemismo le quita peso y le quita posibilidades de actuar, ¿no? Cuando estamos en el fin de vida, parece que eventualmente estamos hablando de algo menos importante que la muerte. Y finalmente de lo que estamos hablando es de la muerte. Yo tenía otra pregunta, que bueno, hasta ahora venimos hablando de certezas, ¿no? Digamos, a partir de tu experiencia como médico y trabajar también en cuidados paliativos tanto tiempo, pero ¿hay alguna parte del proceso, algo que quieras comentar que aún hoy siga siendo un misterio sobre la muerte? Todo. Nosotros podemos seguir profundizando las cosas que pasan en el cuerpo, porque esas las sabemos. Esas sí están estudiadas. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Vamos? ¿No vamos? Eso es todo misterioso. Ahí no hay estamos más en No hay en el datos. terreno, claro, estamos en el terreno de la creencia. No volvió nadie, con lo cual no, ahí estamos en el terreno de lo que nosotros queremos. ¿Vos cómo te sentís como médico habiendo estado tanto en contacto con estos procesos, con la muerte tan cerca? Yo me siento bien porque creo que aporto algo. Como siempre, creo que nos pasa a todos los médicos, no, no podemos estar ahí para todo el mundo. Hay veces que aportamos más, hay veces que aportamos menos. Y hay veces que no aportamos nada y nos tenemos que ir y que venga otro. Y ese es un poco el valor del equipo. El valor de que haya más de un médico en el equipo y que en todo caso, si no estoy yo, venga alguna de las médicas que trabaja conmigo y así vayamos adaptando mejor el perfil de ese profesional a lo que va necesitando. Ahora, por otro lado está cómo impacta eso en mí, o sea, cómo impactan haber acompañado a miles de personas en este proceso. Y eso depende mucho del tiempo de relación que tenemos con esa persona. No podemos decir que todos nos impactan, no todas las personas impactan, pero sí las de mayor tiempo de relación. ¿Viste? Hay relaciones de años, y entonces ya es una relación con el paciente, pero también con la familia. Ya todos los hijos lo acompañaron a las consultas y ya todos tienen el WhatsApp y las dudas son de todos y entonces ya la charla tiene otra profundidad, la charla con el paciente tiene otra profundidad, la charla con la familia tiene otra profundidad y el acompañamiento se puede ir organizando y estructurando de una forma completamente distinta. Eso depende del tiempo de relación. Una persona que yo conocí ayer y se muere mañana es una relación muy hasta compleja de gestionar en términos de lo que yo creo que hay que hacer y lo que ellos quieren hacer, porque esa historia se jugó durante un montón de tiempo en donde yo no participé. Ahora una persona que yo conozco hace 4 años y todo
todo impacta diferente. Para ir cerrando, un poco ya nos viniste contando esto, pero bueno, tal vez ahora te venga otra cosa para sumar a la mente. ¿Qué aprendiste a lo largo de todos estos años sobre la muerte y sobre la vida? Un poco lo que te decía antes, yo creo que sobre la vida es que las decisiones se toman antes. Y las cosas las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. No, y sobre la muerte es relacionado con lo anterior. Lo que no ocurrió ya no va a ocurrir. Esa irreversibilidad es inamovible. Lo que pasa es que la irreversibilidad no está dada por el hito de dejar de respirar. Esa irreversibilidad está dada por el inicio del proceso. Cuando empieza el proceso, todo este proceso de deterioro que venimos hablando, las cosas van siendo progresivamente más difíciles en términos de lo pendiente para el paciente o lo pendiente para la familia. Y hay momentos en donde esos pendientes ya no se pueden abordar. Con lo cual, las cosas... Hoy. Claro. No dejes para mañana. Y después la otra cosa que pasa es que yo creo es que nos preocupamos mucho por cosas sin importancia. Lo que no quita que dentro de 5 minutos yo esté preocupado porque tengo que ir a apagar la luz. O sea, finalmente lo cotidiano te termina tomando y va postergando, ¿no? Lo cotidiano como cosa poco importante termina postergando lo importante. Ahora, eso nos pasa a todos. Pero finalmente cuando ves una catástrofe decís, entendés el valor por un ratito entendés el valor de la vida distinto. Y después ya se te pasa y volvés a tener que llevar a los chicos al jardín y a los problemas que eso conlleva. Muchísimas gracias, Raúl. Ha sido un placer Igualmente. tenerte acá desde Rosario y bueno. Súper interesante. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias por Muchas estar gracias acá. a ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical es de Trolé. Los estudios de grabación son de Fiketen. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestras redes sociales como Antemort. Nos vemos la próxima.